Hola, bienvenidos una vez más a una clase de la Escuela Formación Bíblica, en el nivel 2 y en esta otra más de las lecciones que estudiaremos. Estamos iniciando un nuevo proceso alrededor de qué hay en la Biblia. Vamos a estarnos ampliando por varias semanas alrededor de lo que hay en la Biblia. Ya miramos un poco de lo que es la historia y ahora vamos a mirar qué hay en la Biblia. Y bueno, y es que necesitamos ampliar nuestro conocimiento de qué hay en cada uno de los libros de la Biblia. Y este video hace referencia a eso. ¿Qué hay en cada libro de la Biblia? ¿Qué les parece si empezamos por Génesis? Génesis es el libro de los orígenes que describe la creación, la rebelión y el pecado del hombre, y la primitiva historia del pueblo de Dios a través de quienes introducen su plan de redención. Éxodo. Éxodo cuenta la historia de la salida de Israel de Egipto bajo la guía de Moisés, el pacto de Dios con Israel y la promulgación de algo muy relevante, la ley, la construcción del tabernáculo. Esto sí que es relevante. El libro de Levítico, que cuenta las leyes mediante las cuales el pueblo de Dios puede acercarse y mantener la comunión con su santo Dios. Levítico cuenta eso, las leyes. Números es el censo del pueblo y su peregrinación por el desierto, durante los cuales Dios los va preparando para algo que Él había prometido, y era su tierra, la tierra prometida. Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio Moisés destaca el pacto y la ley ante el pueblo antes de su muerte. Es magnífico este libro de la vejez de Moisés, donde explica cómo cumplir esos 10 mandamientos dados en Éxodo 20. Josué, la historia de la conquista de Canaán, la tierra prometida, y la división de la tierra entre las 12 tribus que lo venían siguiendo, los 12 hijos de Jacob, los 12 hijos de Israel, las 12 tribus de Israel. Continuamos. Bueno, y continuamos con nuestro breve resumen de cada libro de la Biblia, ¿les parece? Miremos el libro de los jueces. El libro de los jueces nos cuenta la historia del curso de Israel dentro de aquella tierra prometida. Aquellos israelitas debieron aprender que esa separación para Dios les iba a acarrear tener muchos enemigos, lo cual también los llevó y fue una herramienta de Dios para extender el arrepentimiento y la liberación mediante una figura que apareció que se llamaron los jueces. Ruth es la historia de tragedia y de amor en las vidas de personas ordinarias que llegan a ser los antecesores de David y del Señor Jesús. Primero de Samuel, la historia de Israel desde el gobierno de Samuel, el último juez, hasta el primero de los reyes, que fue Saúl. Segundo de Samuel. Esta registra directamente el reinado de David. Primero y segundo de Reyes, los últimos días del reinado de David hasta el reinado de Salomón y la división del reino. Los reyes de ambos reinos se presentan en orden histórico hasta la liberación de Joaquín de su encarcelamiento ya en Babilonia, alrededor del 561 a.C. Primero y segundo de Crónicas, las historias oficiales de los reinos de Judá e Israel, incluyendo las genealogías y la historia desde los reinos de David y Salomón hasta el momento de la cautividad. Esdras es la historia del regreso de los judíos desde la cautividad en Babilonia y la reconstrucción de lo más sagrado que tenía un judío, su templo. Nehemías nos da un relato suplementario de la reconstrucción del templo y de Jerusalén, sobre todo de su muralla, y la renovación del pacto con el Señor. Continuamos. Bueno, y continuamos con nuestro resumen acerca de los libros de la Biblia, en este caso todos los que llevamos, que son los del Antiguo Testamento. Como primera medida vamos a mirar el libro de Esther. Esther es la historia de una mujer judía que llega a ser reina de Persia. ¡Wow! Y salva al pueblo judío
de la destrucción. Job. Job es la historia de los sufrimientos y la fe de un hombre que aprende a aceptar la voluntad, a veces desconcertante, de parte de Dios. Salmos. Salmos son los poemas, oraciones y alabanzas que escribieron David y otros, expresando a Dios la emoción de la experiencia personal con Él. Proverbios. Los sabios y prácticos dichos de un hombre que le pidió sabiduría a Dios. ¿Cuál fue Salomón? Eclesiastés, que es un libro que revela cómo la búsqueda de felicidad y satisfacción de las cosas terrenales, aparte de Dios, siempre acaba con un vacío: la vanidad. Cantar de los Cantares es un cántico de amor que representa el cortejo y matrimonio de hombre y mujer y que ilustra la relación entre Dios y su pueblo, entre Cristo y la Iglesia. Isaías. Profecías tocantes a Judá y a Jerusalén. Unos vívidos mensajes de redención para el pueblo de Dios y la esperanza sobre todo de aquel Mesías que volvería o que llegaría. Jeremías. Jeremías son las profecías anunciando la caída de Judá, los sufrimientos del pueblo y la final destrucción de sus enemigos. Continuamos. Bueno, y continuamos con el estudio de nuestros libros del Antiguo Testamento, con el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es, como lo dice su nombre, un lamento que expresa el dolor por la caída de Jerusalén y sobre todo por la destrucción del templo. Ezequiel son pronunciamientos del juicio de Dios sobre los judíos y el mensaje de consolación en medio de la cautividad de ellos. Daniel es una historia de algunos de los acontecimientos de la cautividad y profecías de Cristo y de los tiempos del fin. Recuerden, Daniel es el profeta dentro de la cautividad. Oseas. El dolor personal de Oseas acerca de su infiel esposa ilustra la relación de Dios con Israel. Joel. Profecías del juicio de Dios sobre Judá y de las bendiciones que seguirán cuando uno se arrepiente. Amós. Predicciones de juicios contra Israel debido a la idolatría y a la opresión sobre los pobres y contra las naciones circundantes y atisbos del reino del Mesías. Abdías. Profecías de la destrucción de Edom y de la liberación de que Sión será objeto. Jonás. La historia del profeta Jonás y del interés de Dios y de su misericordia por las naciones dispuestas a arrepentirse. Miqueas. Miqueas es la declaración del juicio sobre Israel y Judá, la predicción de la restauración y del reino del Mesías. Nahum es la predicción de la caída de Asiria. Habacuc es la predicción de la invasión de los caldeos, de la destrucción de estos y de la restauración del pueblo de Dios. Sofonías es la predicción de la destrucción de Judá debido a su idolatría, de la soberbia y del materialismo, y una prefiguración de la definitiva liberación y restauración del pueblo de Dios. Ageo. Ageo son las profecías y exhortaciones acerca de la reconstrucción del templo. Zacarías es las profecías acerca de la reconstrucción del templo, de la venida del Mesías y el triunfo del reino de Dios. Malaquías. Malaquías son las declaraciones de los juicios por los pecados de Israel y las predicciones para los arrepentidos y de la venida sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, la cual se daría después de 400 años. Continuamos. Bueno, y ahora arrancamos con el Nuevo Testamento. ¿Qué les parece si hablamos de los evangelios? Si quieren, iniciamos por Mateo. Mateo es una historia de la vida de Cristo, destacando a Jesús como el cumplimiento del pacto de Dios con Israel y la importancia de las enseñanzas de Jesús. Marcos es una historia de la vida de Cristo, con un especial énfasis en la última semana en Jerusalén, la crucifixión
y la resurrección. Lucas es la historia de la vida de Cristo, destacando su persona y aquellas cuyas vidas Él afectó. Juan nos cuenta la vida de Cristo escrita para revelarse que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hechos es el don del Espíritu Santo y el desarrollo y la expansión del cristianismo por el poder del Espíritu Santo, narrado en términos de personas y lugares. Romanos es la explicación que da Pablo de la doctrina de la justificación mediante la fe en Cristo Jesús. Primera de Corintios es la carta de Pablo a la iglesia en Corinto, corrigiendo los errores de ellos, reprendiendo sus pecados y exhortándoles a practicar el amor de Cristo. Segunda de Corintios es la carta de Pablo manifestando su preocupación por los corintios y conduciéndonos a vidas de amor y de unidad sobre todo. Gálatas es la proclamación de parte de Pablo de la libertad cristiana mantenida con firmeza en la justificación del hombre que es por gracia de Dios mediante solamente la fe, no por las obras de la ley. Efesios es un tratado magnífico de Pablo acerca de la persona de Cristo y de la iglesia, la carta de Dios por la cual se revela la sabiduría y la gracia de Dios. Filipenses es la carta de amor de Pablo en la que revela el gozo y la hermosura de la vida cristiana. Bueno, ¿y qué tal si continuamos con los Colosenses? Esta carta de los Colosenses es donde Pablo combate errores y herejías, proclamando la singularidad y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador de todos. Primera de Tesalonicenses nos muestra la preocupación de Pablo por los demás y una exhortación a la fe, a la pureza y a la santidad, una expectante espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses. La segunda carta a los tesalonicenses nos narra cómo Dios quiere que nos preparemos para su segunda venida. Primera y segunda de Timoteo. Son cartas de Pablo acerca de la iglesia y de los requisitos y deberes que los guías de la iglesia deben tener. Tito es la carta de Pablo a Tito en la que destaca el orden eclesial y sobre todo la sana doctrina. Filemón es la carta más personal de Pablo, pidiendo a su amigo que reciba a un esclavo fugitivo como a un hermano en Cristo. Hebreos nos muestra y nos hace una defensa de la fe cristiana, destacando la suficiencia y finalidad de Cristo y la superioridad de la fe cristiana sobre el judaísmo. Santiago es la carta que trata de los aspectos prácticos de la fe cristiana y en la que se destaca que la fe debe ser manifestada como algo vivo y activo por las obras que produce. Primera de Pedro. Esta carta de Pedro nos exhorta a una vida de pureza y de espiritualidad como escogidos de Dios y como su sacerdocio real. Segunda de Pedro nos hace un recordatorio de la verdad de Cristo contra las herejías y advierte a permanecer en esta verdad, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan nos muestra los fundamentos de la fe cristiana revelados en Jesucristo. Segunda de Juan nos muestra la primordialidad y la importancia del amor en la comunión cristiana y la advertencia contra los falsos maestros. Tercera de Juan es la carta acerca de la hospitalidad para con los maestros cristianos itinerantes. Judas es una enérgica condena a los falsos maestros y amonestaciones a permanecer en la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Apocalipsis
Apocalipsis es la revelación en la que se destaca el señorío de Cristo y la soberanía suprema de Dios y definitiva victoria sobre todo pecado y sobre toda maldad. ¿Cómo les pareció el resumen? Espero que les haya gustado. Continuamos con un puntito más. ¿Qué les parece si les dejo unos tipsitos más para terminar este video? Unos datos fascinantes acerca de la Biblia, por ejemplo, que como ya lo hemos dicho, la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Está compuesto por escritos de más de 30 autores diferentes durante más de 1500 años. Dice totalmente la verdad acerca de Dios y de su mundo, y la Biblia fue escrita en 3 idiomas en 3 continentes diferentes. Quienes la escribieron fueron desde pescadores hasta reyes. Algunos pasajes bíblicos claves. Por ejemplo, la historia de la creación, Génesis 1, del 1 al 27. La caída del hombre, Génesis 3, del 6 al 24. El diluvio, Génesis 6, 1 al 9 y 17. El llamamiento de Abraham, Génesis 12, del 1 al 9. Los 10 mandamientos, Génesis 20, del 1 al 17. El Salmo del Pastor, Salmo 23. El nacimiento de Cristo, Mateo 1, 18 y 2, 23. Lucas 1, 26 y 2, 40. La regla de oro, Lucas 6, 31. El sermón del monte, Mateo 5 al 7. Las bienaventuranzas, Mateo 5 del 3 al 11. La oración del Señor, Lucas 11 del 2 al 4. El buen samaritano, Lucas 10 del 29 al 37. El hijo pródigo, Lucas 15 del 11 al 32. La última cena, Mateo 26 del 20 al 25 y Marcos 14 del 12 al 26. La muerte de Cristo, Lucas 23 del 26 al 56. La resurrección de Cristo, Mateo 28, Lucas 24 y Juan 20. La ascensión, Hechos 1 del 1 al 12. La venida del Espíritu Santo, Hechos 2 del 1 al 21. La conversión de Pablo, Hechos 9 del 1 al 31. El capítulo del amor, 1 Corintios 13. Y el capítulo de la fe, Hebreos 11. Espero les haya gustado este video. Espero que puedan utilizar todos estos recursos que les estamos haciendo. Dios les bendiga. Tengan una muy buena semana y espero que puedan estudiar. Dios les bendiga.